amigos, amigas de Galáctica, bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico en su máxima expresión. Como siempre decimos, retomar conversaciones, retomar los diagnósticos y los diálogos que son tan importantes, lo pueden visibilizar. Está junto a nosotros el sociólogo Pablo Sepúlveda. Pablo, un gusto que estés junto a nosotros, de vuelta acá a Galáctica después de un break, que es necesario tomarse un break para cargar energías y también oxigenarse, pero también una escena política bastante movida en la cual vamos a conversar en este programa. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, en las vacaciones de invierno. Así que hoy día a meter la cuchara. Está bueno el café, Alfredo. Cargadito. Hoy día se podría decir que el café está cargado y estamos de lleno para decir que podemos conversar un tema que se ha hablado en todas estas últimas semanas, sobre los recursos, sobre esta triangulación de recursos económicos que van a entes sin fines de lucro, a fundaciones, pero que esto no viene de ahora, viene de mucho antes, pero también había un discurso que enarbolaban sectores políticos que están gobernando actualmente, que eran nunca más. ¿Qué sensación te deja lo que se está viviendo actualmente con el tema fundaciones, Pablo? Entramos de una, café cargadito. Como usted lo dijo, café cargadito a la avena y vamos. Y vamos con todo nomás, Exacto. con todo, si no, ¿para qué? Complicado porque yo creo que es el tema del discurso de la refundación de Chile, hacerse millonarios con las fundaciones en Chile. Así como si tuvieran que ponerle un título a la película triste, al drama de lo que se está viviendo, es ese, porque le pega al corazón, al espíritu, si lo queréis ver así, porque cuestiona finalmente la palabra no vale nada. Porque cuando se plantea esta idea de ir con todo y hasta el fondo contra la corrupción, contra ese pequeño grupo que se ha hecho millonario, que ha concentrado el poder, ha concentrado la posibilidad de decir la verdad de acuerdo a sus intereses, no podía hacer lo mismo que criticaste. Entonces, cuando llegaste y a la primera te pillan haciendo exactamente lo mismo que tú criticabas y en el otro, se cuestiona finalmente la condición de posibilidad de avanzar en contra de los propios abusadores, porque finalmente te ponís del lado de los que abusaron. Entonces yo creo que no es un tema administrativo, ni de una fundación, ni del valevista, ni de que estoy más perdido que la diputada Catalina Pérez, o más perdido que valevista o ley de garantía de adjudicación con una fundación. Hay un problema de fondo. Y ese problema de fondo es el que hoy día el sistema de partidos políticos no tiene pero ni una voluntad ni capacidad de entrar a resolver. Porque el problema son ellos. Exactamente, y es ahí donde vemos que la credibilidad, el factor más importante, porque era el nunca más, esto no queremos que se repita en los 30 últimos años, pero en tema fundaciones y también en el tema político de fondo hemos visto que al final cuando se empieza a transar la política, se transa más de lo que se buscaba dentro del fondo. Como por ejemplo las 40 horas, donde la flexibilidad pasó ya a un tema demasiado flexible, y así este gobierno está siendo demasiado flexible con una idea que empieza, pero la transforma y queda en un pastel que nadie se quiere comer después de fondo. Yo creo que hay una forma de entrarle, y el problema de fondo hoy día es la hipocresía. O sea, cuando decís una cuestión que sabéis que no vaya a hacer, que no creéis, que no tenéis ni una convicción, ¿cachai? Entonces hoy día la verdad, las convicciones entre quienes están tomando las decisiones, entre quienes se adueñaron de todo, ¿cachai? No existe. ¿Cómo hay que tener, por ejemplo, democracia política si los partidos que representan menos gente que los pudú son los dueños de todo el sistema político y son los que nombran ministros de la Corte Suprema, los que nombran fiscales? O sea, bueno, obvio que no van a poner un fiscal que les investigue, sino un fiscal que les acomode. ¿Cómo hay que tener democracia si la verdad o la posibilidad de construir la verdad está concentrada en los medios de 2 o 3 familias que representan, son parte, estudian, carretean, hacen deporte con las familias más poderosas de este país? Entonces yo creo que ahí hay un tema que es como el primer piso de ese edificio de mentiras, que es la hipocresía, ¿cachai? Entonces en ese sentido, cuando tú me decís el gobierno ha asumido una posición donde gana las elecciones, construye ese camino con un discurso.
con una mirada, con una invitación. Pero resulta que es como que te invitaran a un carrete y tú llegás y era otra cosa. Finalmente, la palabra queda acá, el gesto y la acción quedan al otro lado. Y se termina validando eso. Mira, va a dar un ejemplo de cómo hoy día le corren mano a la historia y cambian la verdad. A 50 años del golpe de Estado, con una dictadura de 17 años que fue brutal, brutal. El propio gobierno relativiza lo que significa ese golpe de Estado, ¿cachai? O sea, estamos hablando de una dictadura que y hoy día hay otro... años estamos... Sí, el facherío más rancio de este país. Hoy día, hablando en horario familiar, en matinal, y a todo Chile diciendo, mira, la dictadura no era tan mala, no se vivía tan mal, había seguridad. Loco, para de mentir, bájate del pony. Aquí había miseria, miseria. Niños, niñas con el neopren colgando. Del medio litro de leche diario que hubo en el gobierno popular, se pasó al medio kilo de neopren mensual. Aquí había niños, niñas, jóvenes, ¿te acordáis, Alfredo, en la calle? Exacto. Que pasaban hambre y andaban con una bolsita de neopren. Aquí se torturaba, se violaba. Aquí no podíais salir a la calle. Aquí los estadios donde Chile ganó la Copa América estaban llenos de personas que estaban siendo detenidas, torturadas, amenazadas. Eso fue la dictadura. Entonces que hoy día nos vengan con el discurso de, bueno, la dictadura no fue tan mala y los abuelitos de Punta Peuco, ¿cachai? Da cuenta de que hoy día no importa la historia, sino que importa quién cuenta la historia. Y obviamente también ahí hay otros compromisos. ¿Qué podría decir, por ejemplo, la Concertación para oponerse a la dictadura? Si la Concertación fue la que le garantizó la impunidad al dictador, po. Acuérdate que lo pusieron hasta de senador, po. O sea, la vergüenza histórica más grande, po. Al loco que cerró el Congreso, que mató personas, que se burló de la vida, po. Que dijo que economía más grande tener dos cuerpos en una misma sepultura. Y es ahí, porque viendo todo esto, claramente la política no ha sido capaz, y es porque quizás este germen de la dictadura todavía está inculcado en la derecha y en la ultraderecha, que todavía hacen de esto un negocio. Sí, pero porque la dictadura para ellos también fue un negocio. Po. Si Ponce Lerú no se hizo millonario con las habilidades. Po. El güey le corrió mano al Estado todo lo que pudo mientras era parte de la familia Pinochet. Pinochet, aparte de un genocida, incompetente, mediocre, cobarde, mentiroso, era un vil pato malo. Sí, pues. ¿Cachai? Con cuentas falsas, escondió la plata. Y ahí, claro, tú habláis de la ultraderecha, pero para mí el problema de fondo, porque ¿sí? Los fachos son ladrones, los fachos son asesinos, son autoritarios, son fomes, no tienen ni un brillo. Pero aquellos que decían que los iban a enfrentar, no los enfrentaron, le garantizaron la impunidad. Nombraron un ministro, para decirlo de esa misma justicia que hoy día mete preso un loco por 3 plantas de marihuana, fue la justicia que no fue capaz de enjuiciar al criminal más grande por los crímenes más grandes de la historia de Chile. Entonces, de verdad, no tiene ni una legitimidad. O sea, hoy día, por ejemplo, pueden hacer discursos de, puta, primero los niños, ¿cachai? Vamos contra la pedofilia, pero resulta que al final el que tiene 50 millones de pesos asegura su libertad. El papá del senador Macaya está acusado de violar a sus nietos, nietas. Y claro, le ponen precio a una cuestión que no tiene precio. Porque tiene valor. O sea, ¿qué te están diciendo hoy día? El que tiene 150 palos lo puede hacer. ¿Cachai? Entonces, esa vuelta, cuando tú me decís, ¿es la derecha? No, ¿sabéis qué? Es la derecha sí, pero no es sola la derecha. Tiene que ver también con aquellos y aquellas que dijeron que iban a enfrentarlo, que iban a empujar esos procesos de transformación y hoy día renunciaron a esos procesos de transformación. Era como, me acordaba en el camino, ¿sí? De soy más falso que los besos del Pato Yáñez. ¿Te acordás cuando el Pato Yáñez llegó a la U? Después cuando se fue a Colo Colo a ganar la Libertadores, o Fabián Está que pasó por el Colo, la U, la Cato, ¿cachai? Cuando ese beso a la camiseta ya no vale nada, ¿cachai? Tenía un problema y ese problema no se va a resolver ahí. Y hoy día yo veo que en Chile hay 2 proyectos, por un lado. Los sectores más conservadores y rancios que no tienen ni un complejo en defender una dictadura y un criminal, que son los republicanos. Exacto. Y que hoy día se fueron con todo por delante,
y por otro lado el proyecto que aún no nace, que es el proyecto que tiene que plantear, o que están haciendo ahí, está a tironeo, con hacia dónde, cómo y con quiénes se transforma Chile. Porque así como estamos ya no aguanta. Exactamente, y eso es lo que queremos conversar. Estamos junto a las entrevistas galácticas, junto a Pablo Sepúlveda, conversando de la actualidad política, como siempre, haciendo este diagnóstico. Y es la idea, que usted también, vecino y vecino, haga este debate en la mesa. La conversación es importantísima, el fortalecimiento de la opinión. Y dentro de esto vemos una crisis en estos momentos de los partidos políticos, donde algunos nos enarbolaron banderas de cambios, de transformaciones, pero realmente esto sigue tal cual. Y ahí queda la pregunta, Pablo. Fuerzas transformadoras nuevas que apunten al real cambio que Chile estaba viviendo a partir del 18 de octubre, todas las demandas ciudadanas que, como por ejemplo el CAE, las AFP, que todavía están estos amarres que lamentablemente este gobierno tampoco ha sido capaz de llevarlo a cabo. ¿Cuáles para ti las nuevas fuerzas que deberían tener la visión política? ¿Cuál es como la visión que deberían tener estas fuerzas políticas para encantar en un desencanto casi global que existe en la política actualmente? Yo creo que efectivamente los partidos políticos que administran la injusticia, para decir las cosas como son, no tienen voluntad ni capacidad hoy día de luchar contra aquello. Esa capacidad está fuera del sistema tradicional de partidos. No está en el Congreso, en esas cachetadas de payaso, ni en esos shows que hacen, ni en esas lágrimas de cocodrilo cuando te denuncian por las fundaciones y que salí abrazado con alguien y que después no, yo no te he visto, yo no te conozco. ¿Dónde está esa fuerza? Y por eso te hablaba del problema de que te hablan de democracia, pero aquí son los partidos que tienen menos respaldo que una banca los que se adueñan de todas las decisiones y de todo el poder. ¿Dónde está esa fuerza? En las otras organizaciones que no las dejan participar. ¿Cachai? ¿Dónde está? Está en los sindicatos, está en las juntas de vecinos y que puedan decidir sobre su territorio y no solamente una vez cada 4 años ir a tomar tecito y galletas con un candidato. Está en esa iniciativa que toman las juventudes, por ejemplo, en sus centros de estudiantes. Está en esa iniciativa que toman, por ejemplo, las mujeres en los movimientos feministas. Está en esa iniciativa de los grupos de salud, está en la iniciativa del autocultivo. En el fondo, la posibilidad de transformar Chile, de dejar atrás ese orden que caracteriza el abuso y la hipocresía, tiene que ver con quienes hoy día son capaces y tienen necesidad de tomar esa iniciativa. Y esa iniciativa, como tú me decís, como el descrédito de la política, de los partidos políticos. Y es obvio, ¿cachai? O sea, hay que profundizarlo. Si lleváis 30 años con el cartel que dice hoy no se fía, mañana sí, ya la primera vez es culpa del que te vendió el cartel, pero la segunda, la tercera. Entonces a mí me parece que hoy día hay un proceso que está naciendo, que está tirando raíces y que tiene que ver con la necesaria independencia del sistema tradicional de los partidos. De este tema de partidos estoy hablando de estos que vienen, o los que presentaron al chico Saldívar de candidato, como por ejemplo, sí. Y que ayer se pegaban cachetadas y hoy día salen abrazados. Me refiero, por ejemplo, el Frente Amplio con la Concerta, o para traerlo, por ejemplo, al caso de San Antonio. ¿Cachai? Vengamos a lo local, hoy día donde están reivindicando, por ejemplo, veía un tema de, ayer una foto donde salía desde la derecha más derecha, pasando por Otuiti, el concejal Maximiliano Miranda, el core Jorge Mora, me pareció como que utilizando un dolor que es el puente colgante. Y es como, espérate, el concejal Miranda lleva todos los años del mundo como concejal. Otuiti es diputado, el core Mora ya está en su segundo periodo y es como, oye, aquí los mismos 17 años que estuvo Pinochet tuvo Omar Vera, Exacto. Omar Vera, y ahí tuviste un alcalde que fue formalizado por entregar plata municipal, la plata que no ponía en la escuela, donde los baños estaban sin puertas, sin confort, las salas sin cortina, donde Juan Aspe se entregó por completo, 17 años donde no hubo ni una cuadra de ciclovía, donde se destruyó nuestro patrimonio, se rompió la estación de tren, en vez de recuperarla, se tiró eso al suelo y ¿para qué vamos a seguir? Y hoy día como que reconstruyen y reinventan esta historia así como, sí, porque esa administración fue nefasta,
fue nefasta. En 17 años, fueron 17 años en que San Antonio no avanzó. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué intereses están defendiendo? Ahora recién se dieron cuenta que había un puente colgante que nunca fue mantenido. Es como de verdad, para la gente, para las familias, parece como un show por el diario, así como más perdido que viejo pascuero en una fonda, ¿cachai? No calza mucho. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, efectivamente, las posibilidades de transformar vienen por fuera, porque ahí ya no hay confianza, ¿cachai? Es como cuando ahora, y me parece que ya es como la guinda de la torta, Iván Moreira. Claro. Iván Moreira hablando de probidad, y era como, oye, a la gente del Frente Amplio, como, loco, anda a aclarar el problema de tu fundación. Por favor, aclaremos eso antes de... ¿Cachai? Porque transformaste las fundaciones en funaciones, me hablaste de refundar Chile, me hablaste de la refundación de Chile, y en realidad lo que hiciste fue llenarte de plata con las fundaciones en Chile. Exactamente. Y lo otro también, que ponerse a la altura de los cargos. Así es. A la altura de los cargos. O sea, no porque si yo no converso contigo, Pablo, en la calle, o no tenemos una línea en común política, no por eso vamos a ser enemigos. No. Aquí lo que pierde es la comunidad, y se ha visto reflejado con los pocos proyectos, por ejemplo, del mismo gobierno regional, que algunos critican, el mismo Core que critica, pero no lo vemos de la mano cuando vemos peleas chiquititas, peleas de barrio. Y peleas falsas, si en el fondo son improductivas. Mira, para decirlo tal cual. Y ahí, pero disculpa, ahí dale nomás. ¿quién sale perjudicado de fondo? San Antonio, su gente, su familia. Y ahí está el tema. ¿Cómo el gobierno de Boric va a marcar la diferencia con el gobierno de Piñera acá en San Antonio? Cuenta pública. Habló del Centro de Salud Mental de San Antonio. Las cosas como son. Hemos visto, sentido, percibido, tocado ese cambio en el estado de cosas. No. Hay que meterle a los cambios. ¿Dónde está el cambio respecto a Piñera? Piñera nos estafó con el estadio. O sea, de verdad, si tuviéramos que hacer un retrato del gobierno de Piñera y el abrazo con la administración de Omar Vera, es eso. Un estadio mal construido. Vale. Se dio cuenta el gobierno de Boric, después de que la alcaldía ciudadana le levantó y dijo, oiga, esto está malo, ¿cómo es posible que no se den cuenta? O sea, esto es una taza, no es una cuchara. Véalo. Después de todo eso, se dieron cuenta que estaba malo y no lo arreglan. Ahí es donde se marca la diferencia. Hoy día, si el gobierno de Boric quiere ser radicalmente distinto al gobierno de Piñera y cumplir con esa frase del Piñera está avisado y no Piñera está invitado, ese estadio debiera estar desde el día 1. El MOB diciendo, perdón San Antonio, perdón alcaldía, los tratamos de engañar, pero ese fue Piñera. Este gobierno es distinto y lo va a hacer distinto. El hospital, ¿te acordáis que el otro día hicieron el show que el hospital, a propósito de la muerte dolorosa de niños y niñas porque las condiciones no están? Exacto. ¿Y nadie qué pasó ahora? Disculpa Pablo, y ahí nadie ha tocado el tema de fondo. El hospital tiene un informe de Contraloría bastante serio. A eso voy, ¿cachai? Y nadie hace la política y la forma de llevarla a la altura, de bajar la pelota, decirle, ¿me sabe que tenemos la Contraloría? Dijo esto y esto, hay que subsanar, hay que solucionar, hay que ver las responsabilidades de esto. Y resolver. Exacto. Y resolver. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el gobierno de la derecha y el gobierno de Apruebo Dignidad? Pero más allá de que, obviamente, el de Piñera era nefasto, de Piñera no había nada que esperar, pero de este gobierno sí se requieren y sí contó con el apoyo de esas esperanzas. Y de esas esperanzas hay que hacerse cargo. Y hay que hacerse cargo con acciones. Lo que tú decís del hospital es gravísimo. O sea, el que fue designado en esta administración como director de Servicio de Salud Valparaíso San Antonio aparece involucrado en unos contratos con otros militantes del Partido Socialista, ex ministro de Salud. O sea, de verdad, es más raro que poroto en paila marina. Y eso lo único que hace es perjudicar, castigar nuevamente a las comunidades. Y lo que es más grave era que lo hacen aquellos y aquellas que dijeron que no lo iban a hacer. Ese es el tema, Pablo. Oiga, se nos pasa muy rápido en la conversación junto a Pablo Sepúlveda, sociólogo, panelista estable de Galáctica, como siempre, fortaleciendo diálogos, donde usted, vecino y vecino, es la idea. Converse esto, llévelo, amplifíquelo y salga ahí a conversar, porque es muy importante estos diálogos ciudadanos. Pablo, agradecer tu visita y obviamente en los últimos minutos, como siempre decimos acá en las entrevistas galácticas. Nada, saludar a todas, a todos,
a seguir poniéndole para adelante. Y hoy día voy a felicitar a mi amigo Alfredo, que volvió a las dos ruedas. Gracias, Pablo. Sí, hay que hacerlo, hay que tener la voluntad de volver al deporte y siempre la vida sana que siempre practicamos y no dejarla de lado. Amigas y amigos, ya lo saben, esto queda a través del podcast, en Spotify, en YouTube, en las redes sociales y como es habitual en nuestro canal de YouTube. Eso, cuídense y seguimos fortaleciendo diálogos para ustedes. El bien común está primero que todo y de ahí se construye. Que estén muy bien, Pablo. Hasta luego.